En el año 1985, el Balonmano Atlético de Madrid se convierte en el primer equipo español en llegar a la final de una Copa de Europa de este deporte. 9 años más tarde, la sección rojiblanca desaparece. Esta es la historia de cómo el balonmano atlético llegó a la cima para después ser enterrado. La relación entre el Atlético de Madrid y el balonmano comienza en febrero de 1947. En esa fecha, el conjunto rojiblanco participa por primera vez en un campeonato de balonmano a 11. Con el paso de los años, esta disciplina evolucionó al balonmano a 7, en la que el Atlético de Madrid se proclamó campeón del primer campeonato de España en la temporada 1951-52. El paso del tiempo y los éxitos fortalecieron la sección. A lo largo de la década de los 60, el Atlético de Madrid se convirtió en referente nacional tras obtener 4 títulos ligueros y 4 copas del Generalísimo. A principios de los 70, el Atlético de Madrid pasa por un bache de resultados que tiene como consecuencia la llegada de un joven entrenador, Juan de Dios Román, y un cambio en la filosofía del club. Se fortalece la base con una apuesta por la cantera. Es decir, había que trabajar desde las primeras edades para construir un futuro en donde la mayoría de jugadores, si era posible, procedieran de las bases del propio club. Cuando ellos dicen que somos sus hijos adoptivos, sus hijos deportivos, la generación del 56-58. Hicimos durante 3 años, como bien dices, siendo campeones de España, lo que nunca había pasado en ningún equipo juvenil. Y bueno, y a partir de ahí se creó un poco lo que es la cantera atlética de balonmano que siempre hubo, ¿no? La gran revolución fue cuando prácticamente ya tuvimos un grupo de 6 jugadores que procedían de la cantera de verdad, que habían estado varios años ganando títulos juveniles. Ahí es cuando realmente se produce el inicio del gran equipo. En la temporada 78-79, el conjunto rojiblanco cosechó su primera liga en 14 años y la Copa del Rey. A partir de ahí, sus éxitos se sucedieron en un balonmano español en el que la profesionalización echaba sus primeras raíces con equipos pioneros en ese aspecto como el Calpisa. El Atlético de Madrid, con un sentido mucho más amateur de la sección, siguió peleando por los títulos y se convirtió, de nuevo, en referencia del balonmano nacional. La coincidencia en el tiempo de una gran generación de jugadores y la comunión del vestuario posibilitaron la gestación de un equipo de leyenda. El Atlético de Madrid en aquella época aglutinó una serie de jugadores que al cabo de los años triunfaron. Hombres como Manolo Novales, como Juanón de la Fuente, Cecilio Alonso, que a la postre sería su gran estandarte, Lorenzo Rico, Juan Pedro de Miguel, Paco Parrilla, Agustín Milián, Chechu Fernández. Son jugadores que fueron santo y seña de este equipo. Y la verdad es que era un grupo desde el principio, pues yo noté que era muy compacto, un grupo de amigos y bueno, eso se notaba. Y a partir de ahí se fue haciendo un grupo importante de compañeros y de amigos. El vestuario y el cuerpo técnico y la parte directiva también formó realmente un bloque muy compacto. El grupo ahí predominó la confianza, la generosidad, la solidaridad. Si uno tenía un problema se le ayudaba, pues le consultábamos qué te pasa o uno mismo. Y bueno, eso al final son goles. A partir de 1982, con un bloque ya formado, el Atlético de Madrid ganó 3 ligas consecutivas. Estableció el récord de imbatibilidad en la competición liguera, sumando 69 partidos sin conocer la derrota. En el año 85, extendió su hegemonía nacional a Europa. Esa campaña vivió su punto álgido al ser el primer equipo español en llegar a una final de la Copa de Europa. Empezamos con un equipo israelita, el Maccabi. El siguiente, el Magdeburg, el equipo de la DDR en esa época, de la Alemania Oriental, ¿no? De las selecciones, teniendo jugadores impresionantes. El punto de inflexión fue el Magdeburgo, que jugamos aquí en casa, me parece que ganamos de 12 o algo así, fue un partido de estos que salió todo, y bueno, ahí perdimos de 10 o algo así, se las pasamos cartas. Estaba en casa, estaba viendo el partido y habíamos ganado aquí de 11. Y Magdeburgo era una encerrona auténtica, íbamos de 8, de 9, no sé qué, me caché en la mar, y se pusieron a 10, parecía que se iban a poner a 11, y en ese momento no sé qué pasó, que se fue la retransmisión, no lo vimos, encabronado pensando que no habíamos pasado. Si faltando 2 minutos, a mí me enseñan tarjeta roja, por tercera excursión yo me voy, y cuando estoy llegando al vestuario oigo un silencio así. Y digo, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no?
metió Agustín me había metido el último gol. Y de repente cuando la dieron, había metido, me parece, fue Agustín Millán el último gol y nos clasificamos. Luego el campeón danés, que era un equipazo, pues ya toda la selección danesa Dinamarca también estaba también en el top de los mejores equipos. Luego tuvo que eliminar al Dukla de Praga, que era el vigente campeón de Europa. Entonces también lo eliminó en un duelo espectacular. También recuerdo el partido en Praga, algo impensable porque el Dukla en aquella época tenía a los mejores jugadores. El descanso, Juan de Dios, él ya enfadado, encabronado, lo tenía todo, dio una patada, no sé qué, dijo, ¿me vais a dejar sin final de Copa Europa? Y respondimos y dijimos, no nos vamos a quedar sin final, vamos a jugar la final y la jugamos. Hicimos una última parte excepcional y llegamos a la final. El Atlético de Madrid conseguía un lugar en la final, en la que se cruzaría contra la Metaloplástica, vigente subcampeón continental y uno de los mejores clubes del momento. El encuentro de ida se celebró en Šabac, con un resultado adverso para los rojiblancos de 19-12, a pesar de la gran actuación del guardameta Lorenzo Rico. Transmitiendo Televisión Española desde la Hala Sportova Zorca de Šabac, final, partido de ida de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Hemos visto un optimismo desmesurado por las calles de Šabac, porque Šabac, una pequeña población de 60.000 habitantes, está totalmente entregada al deporte del balonmano. Recuerdo el hecho de ir paseando por la calle y que la gente nos enseñaba así, que nos iban a ganar por 10. Y hay que decir a todos los telespectadores que el ambiente es inenarrable. Con una presión ambiental impresionante, nos metían en el calentamiento, nos metían las banderas yugoslavas en la cabeza, quedaban con la bandera en la cabeza, historia, ¿no? Para desequilibrarte, ¿no? Para desmotivarte, bueno, para descentrarte, mejor dicho. Bueno, pasó el partido y gracias a la actuación de la defensa, a la impresionante actuación de Lorenzo Rico, pues solo perdimos de 7. Los Deportes de Madrid, contraataque rápido de Isakovic y paró fenomenalmente Lorenzo Rico. Ha comenzado fenomenal el cancerbero del Atlético de Madrid. Paró Lorenzo, se la deja Porner. Ahora Kuzmanovski lanza y paradón de Lorenzo Rico. Lorenzo en el partido de ida, la primera parte, paró lo que no está escrito. Me acuerdo perfectamente que eran los días esos que Lorenzo paraba. Y así todo, nos repetimos de 6 o de 7 allí. El portero Lorenzo Rico sorprendió a los grandes dioses de Metaloplástica porque hizo una primera parte sobre todo espectacular, pero espectacular. Recuerdo como uno de los mejores partidos que he jugado nunca allí, y aún así perdimos por 7. A pesar de la abultada derrota de la ida, el Atlético de Madrid afrontó el encuentro de vuelta con mucha ilusión, pero con sus dos porteros muy mermados físicamente. Llegamos y el lunes cogí anginas y estuve toda la semana en cama, porque además cuando me daban a mí cuando cogía anginas es que era una semana, unas placas, fiebre. Se había fichado a Ángel Cobo para ese final de temporada porque no sé si hubo una lesión, pero Ángel Cobo no podía jugar la Copa Europa. Coincidió que Claudio estaba entrenando y se rompió un dedo. A los contratiempos de sus guardametas se unió que la pista, que venía del extranjero, se retrasó y apenas pudieron entrenar en el Palacio de los Deportes. Aún así, el hito despertó una expectación enorme en la afición atlética y en los medios de comunicación. Resulta que tenía que venir una pista francesa y había unos problemas con el traslado de la pista y entonces era un día anterior y todavía no se había instalado y entonces todo el mundo preocupado por si se podía jugar o no se podía jugar. Una pista que se ha traído exprofeso desde el extranjero para este partido es exactamente igual de que donde se disputó la finalísima de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Se cae el pabellón abajo. El entusiasmo cuando sale el Atlético de Madrid junto con la pareja arbitral y la Metaloplástica Šabac a la pista del Palacio de los Deportes de Madrid. 12.000 espectadores en el Palacio de los Deportes y otros 3.000, 4.000, 5.000 que se quedaron fuera. Antes la luna era una luna enorme que daba casi la vuelta al Palacio de Deportes y la gente que quería entrar se rompieron las lunas. El Palacio de los Deportes, después de una campaña mediática espectacular, se llenó hasta los topes, completamente lleno. Todo banderas del Atlético de Madrid. Tantas banderas en el Palacio de los Deportes que era increíble, fue un ambiente extraordinario. Obligó, por así decirlo, a los medios a prestarle una atención que hasta entonces no había concitado, por la novedad, por el mérito que suponía y bueno, por toda
por todo lo que rodea una final, la épica de una final, el que se desplazara al Palacio de Deportes, el que la masa atlética respondiera, aunque el equipo no consiguió el objetivo, pero fue un hito del balonmano español. Los medios de comunicación aquí en Madrid se volcaron, tanto las radios, los medios de comunicación de prensa, la televisión española, se volcó totalmente los medios de comunicación. La televisión española se volcó, yo tenía a Domingo Bárcenas, al gran profesor, conmigo transmitiendo, Paco Grande estaba haciendo las entrevistas a pie de pista y por las gradas, llevando a grandes de la historia del balonmano por el micrófono de Televisión Española. Junto con Paco Grande, nuestro compañero, tenemos a un hombre importante que ha hecho historia en el balonmano español. Nos referimos concretamente a Domingo Bárcenas. Comienza el partido entre Atlético de Madrid y Metaloplástica de Saba. El lanzamiento de Bucevic, gol. Atlético de Madrid, Cecilio, gol de Cecilio. Gol de Cecilio. Atención porque quedan pocos segundos para que la Metaloplástica esté al completo de nuevo. Marconia, gol. Gol de Marconia. Kuzmanowski intenta el lanzamiento, amaga, se la deja a Vukovic, gol. Finaliza el primer periodo al que se llega con la ventaja en el marcador de la Metaloplástica Saba por 16-9. Nos fuimos a enterar, íbamos 11-1 y no nos habíamos enterado que estábamos jugando la final. Ellos jugaron muy tranquilos y nosotros nos pesaba todo. Nos sorprendió bastante el juego de la Metaloplástica. Sabíamos que hacían un 3-2-1 muy impresionante, con los extremos de interiores defendiendo a los laterales. No dejaron ni moverme, ni a Strong tampoco, ni a Chechu. Era muy impresionante, era algo muy nuevo para nosotros. El Metaloplástica arrasó a pesar del ambiente, porque tenía hombres míticos del balonmano como Veselin Vujovic, Porner, Kuzmanowski, Vukovic, Isakovic, Marconia, Basic. Yo le denominaba siempre el Globetrotters del balonmano, ¿no? Final, por lo tanto, del partido al que se llega con el resultado de 20-30 para Metaloplástica, 7 más de diferencia el cómputo global de la eliminatoria, pero el público en estos momentos despide con una cerrada ovación al Atlético de Madrid. Aún perdiendo, aún siendo conscientes, nos dimos cuenta de que algo había cambiado ese año en el balonmano, porque a partir de ahí fue cuando despegamos. En aquel momento jugar la final de la Liga de Campeones fue la primera vez y entonces fue un gran éxito, fue un logro, abrió puertas. Es un recuerdo muy bueno, pero bueno, eso demostró que el Atlético de Madrid y el balonmano español ya estaba ahí, ya estaba metido ahí, ya estaba con el pistoletazo de salida de los mejores equipos de las naciones y mejores equipos del mundo. La llegada del Atlético de Madrid hasta el final es una situación auténticamente de mérito. Yo lo subrayaría con énfasis esta situación concreta. Yo creo que ha sido el momento más culminante, diría yo, desde el punto de vista global, ¿no? De seguimiento global de un partido de balonmano. Y después hemos tenido muchísimos más títulos, el Barça arrasado y el Ciudad Real, etc. Y yo creo que esa final es mucho más recordada que muchas de las que se han ganado. Después de ese 1985 mágico, el FC Barcelona, gran rival rojiblanco, apostó por la profesionalización. A través de la llegada a su banquillo de Valero Rivera, copió la fórmula clásica rojiblanca de veteranos y muy jóvenes. El auge de los azulgrana coincidió con la marcha de Juan de Dios Román, lo que supuso un paulatino declive en la sección atlética. Juan de Dios era sustancial a nosotros y nosotros con él. Y Juan ya tuvo las miras, la federación estaba ya tiempo detrás. Y bueno, Juan creyó oportuno que era el momento de un cambio. Se hizo una gran temporada, fuimos felices sabiendo que a partir de ahí algo desaparecía, algo se rompía, algo se destruía, pero cumplimos con digamos, nuestra historia. Fue un ciclo que se cerró y se cerró con brillantez. Era el hombre que llevaba todo el equipo, el hombre que le imprimía carácter, el hombre que le imprimía genio, el hombre que sabía llevar a los jugadores, que cuando estaban, digamos, bajo de moral pegaba un grito, pegaba un chillido, un puñetazo en la mesa, los levantaba, porque llevar un vestuario no es nada fácil, ¿eh? Y Juan de Dios lo supo hacer. Era un entrenador y un factotum, por así decirlo. Esa marcha de Juan de Dios privó de la cohesión, del elemento de cohesión que hasta entonces había mantenido al Atlético de Madrid. Cuando falla esa pieza de cohesión que pudo ser Juan de Dios,
pues ya empiezan las dudas en los jugadores y ya pues lo que antes era rechazado con mayor facilidad ahora ya era aceptado y ya pues se produce esa paulatina dispersión. Juan de Dios dejó su sitio en el banquillo a Jordi Álvaro, un joven exjugador atlético al que le pesó la responsabilidad de sustituir al gran baluarte del Atlético de Madrid. Fue muy duro por eso, primero porque era joven, no tenía experiencia, era sustituir a una persona como Juan de Dios y después entrar en un periodo de decadencia, o sea que a mí algunos amigos me dijeron no es el momento de entrar al Atlético de Madrid, pero cualquiera dice que no a una oferta del Atlético de Madrid, ¿no? Y esa fue la situación. Fue un cambio convulso, todos los equipos también habían mejorado muchísimo y el Barcelona pues copió la fórmula nuestra de veteranía y juventud y la verdad es que nos cogió la delantera en esa época y nos costó adaptarnos, sobre todo a los que llevaban muchos años. Y luego eso, llevarnos al Corcón yo creo que fue un error garrafal. Además de la despedida de Juan de Dios Román, el Atlético de Madrid deja su casa, el pabellón Antonio Magariños, que tan importante fue en sus éxitos. Se muda al Corcón en una decisión que influyó mucho en el club, en los jugadores y aficionados. El pabellón Magariños, eso es la historia de mi vida, la historia de todo lo que hemos hablado de balonmano. Era como la Bombonera. De nuestra casa, nuestra catedral, la catedral del balonmano. Era un helado permanente, aquello era un frigorífico, la nevera, como le llamaban. Magariños era algo especial, tenía un sabor especial, distinto, diferente, una auténtica caja de cerillas pequeñita, donde los grandes equipos sufrían muchísimo. Era un campo pequeño, ahí cabían 3.000 y pico personas, estaban todos en torno a la cancha, tenían las medidas justas, 40 por 20. Nos fuimos a jugar al Corcón, que íbamos 2 días a entrenar allí, una pista que al final no era nuestra casa tampoco, dejamos de estar en Magariños por un problema de dinero. Fue un gravísimo error porque la gente estaba acostumbrada a ir o bien los sábados por la tarde o bien los domingos a mediodía al Polideportivo Antonio Magariños. Se perdió mucha afición y a raíz de ahí ya el Atlético de Madrid fue en decadencia hasta su extinción, su desaparición, que la decidió el propio Jesús Gil. En ese primer año, lejos de Magariños, el Atlético de Madrid comenzó con un triunfo en la Supercopa de España. Un logro agridulce porque en ese mismo encuentro, Cecilio Alonso se lesionó de gravedad su hombro, diciendo adiós al resto de la temporada. El equipo llegó a semis de Copa de Europa, pero no sumó ningún título esa campaña. Al año siguiente, en diciembre, Cecilio recayó de su dolencia. A su lesión se unieron varias más que mermaron el plantel de Jordi Álvaro. Aún así, los rojiblancos llegaron a la final de la Copa IHF, la segunda competición internacional en importancia, en la que cayeron por el valor doble de los goles ante el Granitas Kaunas lituano. Pese a rozar el título europeo, el Club Atlético se repuso y logró la victoria en la Copa del Rey de 1987, el último gran título de la sección. Por aquel entonces, el entorno social y directivo de los colchoneros se hallaba en crisis, tras el fallecimiento del presidente Vicente Calderón y la convocatoria de elecciones en las que saldría vencedor Jesús Gil. Creo que había 6 candidatos a la presidencia, y de los 6 candidatos, 5 eran de las familias clásicas del Atlético de Madrid, y el único que no era de los clásicos era Jesús Gil, ¿no? Yo estaba en contacto con mis directivos y poco más o menos es que cualquier vinculación o cualquier relación con Jesús Gil era ya estar proscrito. Y lo normal es que ganase cualquiera de los otros, menos Jesús Gil. Entonces cuando me llamó, yo me estuve pensando y al final no fui ni a verle ni nada, no sé qué, no sé cuánto. Llegan las elecciones, ficha futre y gana Gil. Yo digo, tío, has acertado. Gil pues puso una incertidumbre, evidentemente, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados a un trato con una serie de directivos que, como dice Jordi, iban con todos los candidatos menos con Gil. Yo tenía una vinculación familiar con Jesús Gil bastante indirecta, pero no le conocía ni nada, pero él sí que, parece ser que sí que sabía, bueno, mi relación familiar. Cuando ganan las elecciones, ya me convocan a ir un día a verle, un día por la tarde, no me acuerdo, había allí, no sé, 200 no, pero 60 seguro. Y entonces yo estaba así en una cola, y entonces sale él, y yo digo, uff, ya verás todo ahora. Y entonces de repente dice, ¡hombre, Jordi, primo! Y de repente dije, uff, primer round salvado, ¿no? Es verdad que nos tenía cariño porque venía a algún partido y tal, y claro, el balonmano es un deporte de mucho contacto, muy físico, de lucha, y claro, veía eso y decía, jo, estos tíos, teníamos, era curioso que teníamos cenas, y el tío se ponía a hablar
O sea, era con Fidel Castro, o sea, y venga a hablar, y no sé qué, no sé cuánto, era tremendo, era un personaje en sí mismo. Nada más llegar al cargo, Jesús Gil, que se había olvidado de la sección de balonmano durante el periodo electoral, deja marchar a dos figuras claves de la sección, Cecilio Alonso y Lorenzo Rico. Jesús Gil me llama y me dice, oye, me gustaría hablar con Cecilio, me gustaría intentar retenerlo, ¿tú cómo lo ves? Y yo le dije, complicado. Cecilio es de las personas que cuando da una palabra dice que la cumple y se va. Bueno, ¿podemos tener una entrevista en el Club Financiero? Llámale, este es el teléfono, llámale y queda con él. Quedaron en el Club Financiero, tuvieron una reunión. Yo fui a decirle a Jesús Gil que yo ya me iba a despedirme. Dije, mira Jesús, yo me voy, me pidió disculpas porque él principalmente estuvo muy pendiente del fichaje de Futre, su historia fue Futre para poder ganar las elecciones y se olvidó del balonmano. Entonces yo como creo que había que hacer, pues le dije que me iba del Atlético de Madrid, que ya estaba comprometido, que había un plazo que nadie me dijo nada y que estaba comprometido con el Barcelona y que mi palabra era la palabra. Y no, entonces Jesús Gil comentó, no te preocupes, yo mañana cojo el avión, eso es un domingo, cojo el avión contigo, nos vamos juntos en el puente aéreo y nos vamos a Barcelona y entre el pequeñín, que era Núñez, y yo, el pequeñín y yo, lo arreglamos y así, como tenemos que luchar contra el pelo blanco, increíble, fíjate qué literatura utilizaba a nivel futbolero a tope, contra el pelo blanco, que era Ramón Mendoza, pues entre los dos lo arreglamos seguros, no sé qué. Dije, haz lo que quieras Jesús, yo ya te he dicho lo que hay, quieres venir conmigo, te vienes y lo solucionamos. Pero lo tienes que solucionar tú, yo no puedo. Me comenta lo que ha pasado y me dice, ¿y qué podemos hacer? Digo, pues lo tienes muy fácil, por el mismo dinero que ibas a dar a Cecilio Alonso, te puedes traer al mejor jugador del mundo. ¿Y quién es? Se llama Veselin Bujovic, juega en la Metaloplástica. ¿Cómo? Mira, escribe Bujovic. Y entonces ahí mandó a Yugoslavia, mandó al directivo de aquel entonces del balonmano Atlético de Madrid, se llamaba Teodoro García Raona, lo mandaron, estuvo en Yugoslavia, habló con Veselin Bujovic y firmaron el contrato en una servilleta. Posteriormente llegó el Barcelona ya con un contrato en condiciones y se lo llevó. En ese primer momento la urgencia era que no se marchase Lorenzo, porque tenía una oferta del Barça. Y he hablado con Jesús alguna vez y me dijo, Lorenzo, es buena la oferta del Barcelona. Digo, es buenísimo. Lorenzo, aprovecha. Palo Lorenzo. El ángel, lo tienes. Increíble. Increíble, Lorenzo Rico. Jesús Gil vino a saludarme cuando jugamos en Barcelona y tuve que salir con la toallita de la ducha a saludarle porque había venido a saludarme y decir, eres un cabrón, de haberlo sabido no te hubiera sido nunca. Sin sus dos buques insignias y con el frustrado fichaje de Bujovic, el equipo sigue decayendo. Jesús Gil, en un primer momento, intenta reflotar a la sección con fichajes como Carleno Papitu. Sin embargo, los ansiados títulos no llegan y el 29 de enero de 1990, Jordi Álvaro dimite. Paco Parrilla, que ya era segundo entrenador, se hace cargo de la plantilla junto a Goyo Puente e inicia la transición hacia la vuelta de Juan de Dios Román. Este último paso fue intentar, digamos, reconducir el balonmano de la época de Juan de Dios, porque de hecho nosotros provocamos que Juan de Dios volviera otro un año y pico más. Cuando cogió el equipo Paco Parrilla, pues estaba claro que era una situación de transición, ¿no? Entonces cuando creo que en el verano entonces se empezó a hablar de la posible vuelta de Juan de Dios, yo consideré desde fuera que era el único que podía intentar salvar eso, porque era el único que tenía pues toda el ascendente, tenía toda la trayectoria, una gran consideración por parte de todo el mundo y era el único que podía convencer a Jesús Gil de que pusiese dinero para hacer realmente un equipo. Yo fui muy claro, si el Atlético de Madrid ha sido ganador, Juan de Dios ya no estaba en la federación, acaban de venir de las Olimpiadas, había la oportunidad de decir, mira, vete a por el mejor, vete a por Juan de Dios, vamos a traerlo, vamos otra vez a recuperarlo. El presidente Gil realmente dijo, aquí estamos, hay que gastar dinero, hay que traer jugadores y tal, y realmente empezó la construcción de un extraordinario equipo. En aquel momento, bueno, yo digo, los jugadores, fue cuando nos trajimos a Garralda, cuando trajimos a Ricardo Marín, trajimos a Svensson con 19 años, jugamos
pensando en la eficacia, el rendimiento y en el futuro. Tenemos un equipo muy bueno, una plantilla muy maja. Recuperamos a Cecilio, que estaba otra vez, pero ya era más emblemático porque el hombre no le funcionaba. A pesar de la vuelta de Juan de Dios, el equipo no acaba de arrancar. Jesús Gil quería éxitos inmediatos, mientras su entrenador pensaba en un equipo a largo plazo. Con todo, la difícil situación económica y la falta de triunfos alimentan la idea de Gil de echar el cierre a la sección. Con ese panorama, en febrero de 1992, Juan de Dios Román dimite. Y entonces al presidente le dije, si tú dices que el futuro balonmano no va a existir, yo no quiero estar en el Atlético de Madrid cuando vaya a desaparecer. Y me fui a mitad de temporada. Me tocó incluso cumplir una orden que jamás lo hubiera querido, prohibirle a Juan de Dios entrar al estadio. Y yo creo que todas estas acciones pues fue de un hombre impetuoso como es Jesús Gil, que bueno, que en cualquier momento podía hacer una barbaridad como esta, porque posiblemente amaba más al Atlético de Madrid Juan de Dios que el propio Jesús Gil. Se juntan todos, se junta lo económico, se junta el desmembramiento de lo que es el staff, se queda Paco Parrilla ahí un poco aislado. Los jugadores, yo que era el capitán, intento echar una mano, intentamos echar una mano, pero veías que cada uno ya empezaba a moverse por su lado o intentar irse a otro sitio. Juan, en vez de pelearlo un poco más y tal, pues arrojó la toalla. Lleva un año complicado y arrojó la toalla y nos dijo, bueno, pues a ver cómo vosotros sois capaces de llevarlo para adelante. Paco Parrilla salva la temporada, pero ante las dificultades económicas y la nueva ley del deporte, Jesús Gil finalmente decide disolver el Balonmano Atlético de Madrid en junio de 1992. Eso fue una jetada total de Jesús Gil. Sí, así. O sea, Jesús Gil se hizo dueño del club en aquel momento a base de comprar jugadores por él y cederlos al club y vender el patrimonio del club, mal venderlo y mal administrarlo. Entonces, cuando llegó la ley de sociedades anónimas, se aprovechó para barrer todo lo que no le interesaba y quedarse, como él era el máximo deudor, al que más le debía, pues se quedó sin poner un duro, porque ya lo había puesto antes con el club. Cuando se hace la ley del deporte, la conversión a sociedades anónimas deportivas, y salvo los clubs que tenían que estaban totalmente, bueno, los clubs, 4, el Bilbao fue, el Madrid, la Real Sociedad y el Barcelona, me parece, todos los demás clubes tuvieron que transformarse en sociedades anónimas. La consecuencia de todo esto fue que todo desapareció. Desaparecieron los equipos inferiores de fútbol, desapareció el boxeo, que estaba allí en ese momento Calvo, que era campeón de Europa, desapareció el hockey femenino, que habían quedado subcampeones de Europa, desapareció absolutamente todo, absolutamente todo. O sea, es como de golpe y porrazo quedarte solamente con un equipo de fútbol y los demás desaparecer. A pesar de que todas las secciones del Atlético de Madrid desaparecen, algunos pesos pesados del balonmano intentan salvar al equipo mediante una fusión con un club de la Comunidad de Madrid, el Balonmano Alcobendas. Pues nos quedamos para adelante, nosotros sin club, sin nada, sacamos adelante el club en Alcobendas, formamos con 7 o 8 socios y el delegado que luego se mató, Antonio Cortés, hicimos una directiva nueva, aquello fue un verano de locos. La verdad es que, hombre, la desaparición, pues hombre, hubo una reacción ahí, wow, de orgullo, ¿no? Me acuerdo que fuimos a repartir pasquines al estadio, no sé qué, tal. Surgió lo de Alcobendas, que bueno, fue una opción por parte suya, pues bueno, interesada, pero bueno, lógica también. Conseguimos que el club cediera los derechos, el Club Atlético Madrid al Club Balonmano Atlético Madrid, que nos dejaran usar el nombre Atlético Madrid pues claro, cara al tema de las sociedades anónimas, de las sociedades deportivas y sociedades anónimas, teníamos que seguir con la unión de Atlético Madrid de alguna manera, ¿no? Con la cesión de derechos del Club Atlético Madrid al Club Balonmano Atlético Madrid, logramos mantenernos en Asobal. Un comité con 7 o 8 personas. Yo como entrenador era el responsable, que llevaba la voz cantante del club. Entonces el club en principio nos cedía los derechos a la comisión. La comisión estaba encabezada por un directivo, por Antonio Cortés, por mí, por un directivo que se llama Felipe Moya, y entonces los derechos se le ceden, porque tenían que ser a un hombre, a Felipe Moya,
como en calidad de presidente de la comisión. A partir de ahí hubo una fusión con Alcobendas y también con la Complutense femenino, y el club pasó a ser Club Balonmano Atlético de Madrid Alcobendas. En su primera temporada como Atlético de Madrid Alcobendas, el equipo finaliza quinto del Grupo B y cae en el play-off de acceso a los cuartos de final de Liga. El club ya no tiene el mismo peso. A los problemas deportivos se une un malestar en la junta directiva que desemboca en la dimisión del presidente, Felipe Moya, y en la marcha de Paco Parrilla y Chechu Fernández. Eso fue muy turbio, porque ahí, cuando llegamos a Alcobendas, de lo prometido a lo dicho, hubo un trecho grandísimo. Nosotros aportamos el club, el balonmano, el Atlético de Madrid, los jugadores, los mejores, la gestión. Y Alcobendas aportaba la solución y la base. Pero al final Alcobendas lo que hizo fue querer todo. Y el Club Atlético de Madrid que nosotros aportábamos no era el club, era el grupo humano que quedaba del Atlético de Madrid. Nosotros aportábamos el mejor equipo juvenil que había, pero sobre todo la plantilla de división de honor, que todavía Juan Carlos Román, Chechu, que venía como jugador delegado conmigo, estaba Alberto Uriales, que lo quería el Teca y estaba ahí, se quedó un año más, J. Ambrados, teníamos gente muy buena, pero se nos ninguneó directamente. O sea, de lo prometido, de lo que nos iban a conseguir, empezando por mí. Para el balonmano este país significa el declive de un grandísimo club como el Balonmano Atlético de Madrid, pasa a ser Balonmano Alcobendas, con todos mis respetos, pero ya no es lo mismo. Ya luchan por otros objetivos y ya no se lucha por lo que es el título de liga. Aquello fue un Cristo de la leche, ¿no? Un follón increíble, ¿no? Con directivos que venían del fútbol, con un ayuntamiento que nos cedió o que les cedió, que quiso llegar a un acuerdo y bueno, un descontrol. Al final no eras ni de nadie, no eras de ningún sitio, no llegó a cuajar, mala gestión, malos resultados y nada, me tomó por saco. Nos dejaron de pagar, los que nos habían prometido nada, el club querían seguirlo y darnos una patada a todos los que éramos Atlético de Madrid y claro, dijimos no. Empezó a haber mucho dinero, muchísimo dinero, pero ya había unos requisitos legales que se empezaban a cumplir por la asociación y tal, y lo único que hicimos algunas personas, el 95%, fue pues tratar de cobrar, y cobramos, ¿no? Pues bueno, ellos decidieron otras medidas, pero fue francamente desagradable. Pues creo que fue un error ir allí. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al año siguiente se quedaron los más jovencitos, Alberto Uriales se fue, unos cuantos se quedaron, pero ya como Atlético de Madrid Alcobendas, pero ya era Alcobendas, no era Atlético de Madrid. Es decir, todos los que estamos, de hecho, llegamos a magistratura y magistratura nos dio la razón a los jugadores y a mí como entrenador. Pues aquello ya, el segundo año ya no fue Atlético de Madrid como tal, sino fue más de Alcobendas y de hecho desapareció. El siguiente desapareció y ya se quedó Alcobendas con los derechos de todo lo que había sido el Atlético de Madrid anterior, pero como club nuevo. En la temporada 1993-94, siendo un fantasma del equipo que tantos éxitos consiguió, el club rojiblanco se salva del descenso en la promoción. El 14 de mayo de 1994 disputa su último partido ante la Naitasuna. Las deudas, la mala gestión y los malos resultados deportivos llevan al conjunto a la desaparición, que marca el triste final de un histórico del balonmano español. La tremenda desilusión y tristeza cuando de repente desaparece. Ay, esto es un gran drama, Madrid, esto es un gran drama. Fastidiados, jodidos, desilusionados. El mazazo, ¿no? Fue la puñalada definitiva que mató al Club Atlético de Madrid en la sección de balonmano. Los éxitos están llenos de padres y los fracasos son huérfanos. Fue un desastre. Que fue, pues, de golpe y porrazo como si pues 13 o 14 años de tu vida se te fueran por ahí. Se acabó mi vida. Nada, me tomó por saco. Pues qué pena, ¿no? Pero así se acabó.
El entusiasmo era impresionante por todos lados con el Atlético de Madrid. Estos días ha vivido el balonmano con intensidad en Madrid y en toda España porque el Barcelona también estaba en juego. Incluso nos comentaba Juan de Dios Román antes del encuentro que un personaje de Mérida, Pedro el de Mérida, como se le conoce, se pasó anoche toda la santa noche rogando a la mártir patrona de Mérida, Santa Eulalia. Y si ganaba el Atlético de Madrid, juró cortarse el pelo y ofreció 400 velas. Es un dato anecdótico del interés que ha dado el balonmano en estas últimas jornadas, en estos últimos días, tras la eclosión de Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid.